acércate, eres la fuente de agua viva donde calmarás tu sed, el que cuida y el que guarda. Bueno, lo primero, que Dios les bendiga a todos por el esfuerzo de haber venido con la noche que hace. Y después de toda la semana con los niños en los colegios, ese único día, se termina el culto, me voy a la casa a descansar, así que gracias a todos por estar aquí. Les pido perdón por llegar tarde, no es culpa mía, es culpa del pastor. Me ha llevado a cenar a un sitio, no sé, una habitación, una mesa redonda, digo, me siento el rey Arturo y sus caballeros. Redonda. Y yo qué sé, ¿qué era? Cachopo, yo qué sé. No hay quien se coma eso, es muy grande. Gracias a todos por estar aquí y espero hacerles bien con la palabra en esta noche. Hoy hemos tenido una palabra eclesiástica para la iglesia, centrada en la iglesia, pero es buena hora y hay un buen ambiente y con las dos alabanzas pues el Señor me lo confirmaba. ¿Qué tal si hablamos de Jesús en esta noche? A mí me apasiona hablar de Él. Y para eso quisiera usar Éxodo, el capítulo 26. Dios le está dando instrucciones a Moisés de cómo tiene que hacer el tabernáculo. Es una iglesia madura, ya saben lo que es. El tabernáculo era un templo movible. Un templo hecho de cortinas que se podía desmontar y volver a montar. Cuando la Biblia dice que la gloria de Jehová se elevaba y caminaba, tocaban trompeta para que recogieran todas las cosas, cogían el arca, los utensilios, desmontaban todo. Y cuando la nube marchaba, todos marchaban detrás. Y donde la nube se detenía, allí tenían que volver a poner el tabernáculo. En el desierto pasaron muchas cosas. Eso tiene varias... eso lo hacía Dios por varios motivos. Y uno de ellos, sin entrar en detalles, es porque Dios cuidaba de su pueblo. Tenía que ir moviéndoles. Lo que vivió Israel en el desierto fue un kairos. Un kairos de Dios específico. Un tiempo donde sucedían cosas que en otro tiempo pues no podían suceder. Solamente ahí el pueblo comió durante 40 años maná. Que eso es un misterio. Un día se levantó alguien y vio el campamento y sus alrededores con algo menudo, blanco. Dice que se agachaba, lo cogía. Comieron, era dulce. Y le dijeron, ¿qué es esto? Y le dijeron, no lo sé. Llueve del cielo. Decíselo a Josué, Josué, ¿qué es? No lo sé. Decíselo a Moisés, Moisés, ¿qué es? Es algo que viene del cielo, pero ¿qué es? ¿Cómo se llama? Entonces le dijeron, bueno, vamos a llamarle maná. ¿Sabe qué significa maná? Maná es una pregunta, ¿qué es esto? Se llama maná porque nadie sabía qué era. Sabían que venía del cielo, pero nadie sabía lo que era. Por eso lo llamaron ¿qué es esto? Fíjate qué curioso, Dios, que antes de derramar maná sobre el campamento y sus alrededores, dice la Biblia que por la noche enviaba a Dios un rocío. Y cuando llenaba el rocío, entonces Dios enviaba el maná. ¿Y por qué no envías el maná y ya está? No, Dios tenía
primero que llenarlo de un rocío. ¿Por qué? Porque cuando el maná caía no podía caer en la tierra. Porque cuando comían el maná, si cogían tierra, cogían algo santo mezclado con lo profano y no podían comerlo. Dios decidió darles el maná en un plato único, que era el rocío de la noche. Para que cuando cogieran el maná, tan puro descendió del cielo, tan puro se lo llevaban a la boca. ¿Qué era? No lo sabía. Un misterio. Ya en Salmos, Dios se lo dice a David y le dice: mira, durante muchos años habéis dicho ¿qué es el maná? ¿Qué es esto? Yo voy a decir lo que es, dice la Biblia. Y les di a comer pan de ángeles. Sigue diciendo: les arranqué el trigo de los cielos y los esparcí sobre la tierra. Se levantaba Dios todas las mañanas, que no se levantaba Dios, pero para que ustedes me entiendan, y por la mañana les preparaba Dios el desayuno y lo tiraba al campamento. Y hacía Dios de panadero y les horneó el pan de los ángeles y se lo dio. Iba al trigo celestial, lo cogía y lo esparcía sobre el campamento. Sí, tienen pan, pero ahora necesitan agua. Dios hizo algo muy curioso, que dice la Biblia, que de una roca brotaba agua. Si la Biblia se queda ahí, dice, bueno, de una roca brota agua. Pero tiene que decirle el apóstol Pablo, dice, la roca de la que brotaba agua, dice, la roca que le seguía era Cristo. Yo dije, ¿cómo? Dice, la roca que le seguía, pero de la roca no salía agua. Y Pablo en Revelación dice, la roca que le seguía, claro, ya entendí, claro, como el pueblo de Israel se levantaban, cogían todas las cosas, cogían el arca y el tabernáculo, sus tiendas, todo, y se iban, ¿sabe qué se llevaban también? Decían, la roca también hay que llevárnosla. Pero cuando la nube se elevaba, la roca dejaba de brotar agua. Imaginaros la roca como este púlpito, que salía agua, y cuando se llevaban todo, el agua cesaba. Y cuando se cogían la roca, venga, vamos, se llevaban la roca, y donde la plantaban, ¡pum!, empezaba a salir el agua. ¿De dónde salía el agua? Si no había tuberías por el desierto. La Biblia dice, la roca que le seguía era Cristo. De la misma roca, yo no sé cómo Dios hacía, pero una roca que se movía, Dios hacía que fluía agua. 40 años, más de 2 millones de personas, con animales incluidos, bebiendo agua todos los días. Ya no solamente Dios hizo de suministrador de agua, Dios le dio una calefacción por la noche. Dice la Biblia que una columna de fuego se levantaba en la noche, les alumbraba, los calentaba, ahuyentaba a la serpiente, pero por el día, cuando pasaban calor, Dios pasaba una mano, una nube, y les daba como un aire acondicionado. Dios tuvo que hacer de médico, de nutricista, y tenía Dios la dieta para ellos, y les decía, esto sí podéis comer, esto no. Estos animales no los comáis, esto sí. ¿Por qué? Porque estaban en un desierto donde estaban limitados. Dios tenía que hacer de médico también. No le quedaba a Dios de otra que también hacer desastre. Porque no había Zara, ni Bershka, no había nada, no estaba el Primar. Y Dios todas las noches mientras dormía, yo no sé cómo hacía, pero mientras la gente crecía, el vestido crecía con ellos. Y mientras el pie se hacía grande, el zapato se hacía grande con ellos. Y dice la Biblia, el calzado nunca se envejeció y el vestido nunca se desgastó. Pero los niños que salieron, que tenían 3 años, cuando entraron tenían 43. La ropa crecía con ellos. Vivieron algo increíble. Y una de las cosas maravillosas es que Dios les estableció el tabernáculo. Dios, por primera vez, Dios iba a enseñar a un pueblo cómo adorarle. Fijaros que Israel había salido de Egipto, una cultura politeísta con muchos dioses, pero ahora Dios se tiene que revelar a ellos, y aunque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede mostrarles esa gran verdad, porque les puede confundir. Es que vienen de un lugar donde adoran varios dioses. Por eso Él se tiene que revelar y decir, Jehová tu Dios uno es. Por eso la revelación de la doctrina es progresiva. No podía Dios revelarles en la época del Éxodo
el misterio de la Trinidad. Era un misterio, no podía confundir al pueblo. Por primera vez iba Dios a tratar con ellos. Fijaros que dice la Biblia, si os dais cuenta, cuando termina el Éxodo, dice Moisés no pudo entrar en el tabernáculo de reunión, no pudo entrar. Y luego está Levíticos. En Números dice, y Moisés administraba en el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová descendía. El final del Éxodo, Moisés no puede entrar. Pero el primer capítulo, el primer versículo de Números, Moisés ya entra en el tabernáculo. ¿Por qué? ¿Qué hay entre medio? Está el libro de Levíticos. Dios les enseñó cómo se tenían que acercar a Él, cómo le tenían que adorar. Dios les enseñó grandes misterios en el tabernáculo. Es ahí donde les dice, aunque ahora no lo vean, voy a esconder a mi hijo en cada lugar del tabernáculo. No sé si lo ven. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. No sé si lo ven. A lo mejor los de atrás no lo ven, pero esto, ¿lo ven por ahí? Esto era, nos hacemos una idea, esto era la representación del tabernáculo. El tabernáculo básicamente era unas estacas y habían hecho un cuadrado. El tabernáculo estaba dividido en 3, que era atrio, lugar santo y lugar santísimo. Fuera del atrio, era el desierto, lo llamaban las moradas de maldad. Había un lugar que Dios había separado. Levantar estacas, hacer un cuadrado. Eso era el atrio. Dentro del atrio, levantar una casa. A ver si lo ven. Levantar una casa. Dentro del patio, levantar una casa. Dentro de la casa estaba dividido lugar santo, había otra cortina y entrabas al lugar santísimo. Lo había dividido Dios en 3. Fíjate, Dios es muy curioso. Yo no sé por qué, pero Dios siempre relaciona el número 3 con algo que Él hace. Si ustedes piensan, el número 3 siempre aparece en el plan de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que le dijo Dios a Noé, haz un arca y hazla de ¿cuánto? De 3 pisos. Lugar abajo, un segundo y un tercero. La Biblia dice que Dios escogió familias para volver a llenar la tierra. ¿Quién? Los 3 hijos de Noé con sus 3 nueras. Con tus 3 hijos y tus 3 nueras volveré a llenar toda la tierra. La Biblia dice que cuando él sale, Abraham va a hacer un pacto con Abraham. Y dice la Biblia, traedme animales. ¿De cuántos? Dice, de 3 años de edad. 3 parejas de animales de 3 años de edad. La Biblia dice que cuando Abraham estaba sentado al atardecer y se levantó su mirada, he aquí cuánto. He aquí 3 varones venían hacia él, 2 ángeles y entre ellos el ángel de Jehová. Y otra vez el número 3 relacionado con el plan de Dios. La Biblia dice que cuando Jacob se enamora de Raquel, dice, estaba pastoreando 3 rebaños de ovejas. Cuando nosotros empezamos a investigar sobre toda la Biblia, vemos este número que siempre se ha entrelazado con el plan de Dios. José, la Biblia dice que José le toman preso. Y viene uno y le dice, he tenido un sueño. Y le interpreta. Y le dice al copero, de aquí 3 días será restituida tu puesto. Llega el panadero y yo, dice, no, de aquí 3 días tu cabeza será quitada de los hombros. Pero cuando nos saltamos al Éxodo y dejamos Génesis, la Biblia dice que por primera vez se presenta Dios. Y dice, yo soy el Dios de Abraham, uno. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La Biblia dice que cuando él le pide, Moisés, Faraón, deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Dice, para que camino de 3 días ofrezcamos a nuestro Dios sacrificio. La Biblia dice que él crea el tabernáculo y lo divide en ¿cuánto? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Otra vez el número 3. La Biblia dice que él tiene que dividir a las tribus. Y cuando las tiene que dividir en 4, pero tiene que hacerlo en 3. 3 en un lado, 3 en otro, 3 en otro y 3 en otro. Cuando entramos en el libro de Josué,
también vemos el 3 relacionado con el plan de Dios. La Biblia dice que los separó. Y si te das cuenta, en el libro de Primera de Samuel, cuando Dios llama al último juez, dice la Biblia que él es juez, es sacerdote y es profeta. Cuando coges a David, la Biblia dice que se enfrentó a Goliat y que le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Cuando entras en el libro de los jueces, la Biblia dice que un ejército de 32.000 se queda Dios con ¿cuántos? Con 300. ¿Y con qué vence Dios? 3 instrumentos: cántaros, teas y trompetas. Si empezamos a investigar en toda la Biblia, vemos el 3 relacionado en el plan de Dios. La Biblia dice: 3 cosas son hermosas al andar, 3 cosas son ocultas en el hombre. Cuando miramos a Jonás, dice la Biblia que Jonás está en el vientre del pez, ¿cuánto? 3 días y 3 noches. Cuando Jesús nace, dice la Biblia, yo no sé cuántos magos, pero sí sabemos que le ofrecieron. ¿Cuántos? 3 presentes: oro, incienso y mirra. Qué casualidad que de 12 Dios tiene que escoger a un grupo que le va a mostrar a ellos cosas especiales. Tiene que ser a 3: Pedro, Santiago y Juan. Por eso la Biblia dice que Él es el sol de justicia, masa, calor y fuego. Por eso Él dice: yo soy el agua de vida. El agua en líquida es una composición química. En congelada es la misma, vaporizada es la misma. 3 manifestaciones de una misma esencia. El 3 es tan importante que no podía ser en otro lugar. Vayamos hasta el Gólgota y miremos desde abajo. En el Gólgota hay gente crucificada. ¿Cuántas cruces hay allí en el Gólgota? Tiene que ser Cristo en medio y 2 ladrones. Son 3 los que están crucificados. La Biblia dice que Él muere ¿dónde? En una cruz que tiene altura, profundidad y anchura. ¿Cuántos clavos le sujetaron allí en la cruz? No podían ser 2, como dicen los testigos de Jehová. Fueron 3 clavos los que le sujetaron en la cruz. La Biblia dice que estuvo 3 horas colgado en la cruz. La Biblia dice que Él muere. Pero dice la Biblia que al tercer día el Hijo de Dios resucitó. Es el plan de Dios. Por eso Él es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él le ha creado al hombre y le ha dicho: bueno, voy a dividirlo en 3. Por eso es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Él ha creado el tiempo y dice: voy a dividirlo en 3: pasado, presente y futuro. Siempre el plan. Por eso, escuchen, hay 3 niveles de fe: el que no tiene fe, el que tiene poca fe y el que tiene mucha fe. Por eso la Biblia dice, de los que producen, dice: hay quien produce al 30, hay quien al 60 y hay quien al 100 por 1. Porque en la iglesia hay niveles. Y Dios le dice, mostrándole ya el número 3 en el tabernáculo. El tabernáculo solamente tiene una sola puerta. Imaginaros que esto es el tabernáculo, todo estaba vallado, no se podía entrar. Aquí había 3 tribus, aquí otras 3, aquí otras 3 y aquí otras 3. Las 12 tribus de Israel. La puerta estaba aquí. Solamente era este acceso. ¿Saben qué tribu vivía frente a la puerta? Para que vean que Dios no hace nada por hacer. Dijo Dios a Moisés que la tribu de Judá viva frente a la puerta. Y ellos no lo sabían, pero Dios había escogido a Judá para que viviera frente a la puerta, porque ya le había revelado Dios a Jacob: de Judá saldrá el legislador que gobernará entre sus hermanos. Ya le estaba diciendo que la puerta vendría de la tribu de Judá. Fíjate que cuando yo hablo de puertas, me refiero a cortinas, no puertas como esas, sino puertas de cortinas. ¿Me entienden? Cuando yo diga puertas, son cortinas. Y para que vean que Jesucristo está escondido en todo el tabernáculo, que podríamos hablar de todo el mobiliario, pero por ejemplo las puertas, ¿cuántas había? 3. ¿Sabes cómo se llamaban en el hebreo? La puerta que separaba del desierto al atrio se llamaba Yadere. En el hebreo, Yadere. Yo no sé hebreo ni nada de eso, pero es que no puedo develar la sorpresa. Porque a veces, pastor, como que decimos una palabra. En el griego dice
o en el hebreo, y parece que hemos estudiado ahí en Israel, ¿que no? Y es algo que hemos leído y nos queda bonito, pero es que yo no puedo desvelar la sorpresa, porque esta puerta se llamaba Yadere. Y la segunda puerta, que te sacaba del atrio y te metía al lugar santo, se llamaba Yaemet. Bájalo un poco, que Yadere, Yaemet, pero la que te sacaba del lugar santo y te metía al lugar santísimo se llamaba Yamchai. Los judíos crecían. Y si un judío decía, ¿sabéis lo que es Yaeme, Yadere, Yamchai? Decían, hombre, por supuesto, son las puertas del tabernáculo. Todo el mundo lo conocía. Por eso no se lo pueden creer. Cuando un judío que no representa ninguna escuela, que no le pide permiso a nadie, uno que le llaman Jesús, el hijo de José el carpintero, en uno de sus discursos se le atreve a decir Yaeme, Yadere, Yamchai. Ahora yo lo voy en... Así suena chino, no lo entendéis. Pero ¿saben qué significan esas puertas? Yaeme, Yadere, Yamchai, interpretado al castellano, son camino, verdad y vida. No se lo podían creer cuando Jesús en un discurso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba diciendo, las puertas del tabernáculo soy yo. Por eso no se lo pueden creer. Por eso los judíos, cuando hablaban a Jesús, se tenían que cerrar los puños, porque se estaba apropiando. Yo soy la puerta que os saca del desierto y os mete en el lugar, en el atrio. Yo soy la puerta que os saca del atrio y os mete al lugar santo. Y yo soy la puerta que os saca del lugar santo y os lleva al lugar santísimo. Yo soy las puertas del tabernáculo. Se estaba apropiando de las puertas. Estaba diciendo, las puertas soy yo. Fíjate, el atrio era, vamos a llamarle, el jardín, porque luego estaba la casa. ¿Saben lo que dice el salmista? Hay un salmista, uno de los hijos de Coré, de los que ministraban en el tabernáculo, que por cierto, no podían ser 4 familias, tenían que ser 3, Gerson, Coat y Merari. Los gersonitas, los coatitas y los meraritas se encargaban del tabernáculo. Dijo 3 familias nada más. Y uno de los que ministraba allí veía. Cuando entrabas, supongamos, perdonad que desde las patas, cuando entraban, había un altar. Lo primero que había era un altar. Y en ese altar se sacrificaban animales. Se degollaban, había sangre, se quemaban. ¿Saben lo que dice el salmista? Uno de los hijos de Coré. Dice, bendito, mira, lo voy a leer. Mira lo que dice el Salmo 104. Hablando uno de los hijos de Coré, dice, porque allí, refiriéndose al altar, allí hacen nido el gorrión y la golondrina halla casa para él. Por eso él tiene que decir, mejor es un día en tus atrios. No dice mejor es un día en tu casa, dice mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cómo es posible que la golondrina han hallado casa debajo del altar de Jehová? Vamos a ver, si entra un pájaro aquí, ¿se puede posar ahí y escucharme predicar? A que ningún pájaro se quedaría quieto, ni una golondrina. Se sienten tan seguros los animales indefensos debajo del altar de Jehová. Queman cosas, chorrea la sangre, pero se sienten tan seguros en el jardín de su casa que las golondrinas dicen, aquí podemos hacer una casa y sentirnos seguros. Decía el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Oigan, si se siente tan seguro en el jardín de la casa, imagínate lo que tiene preparado Dios papá para nosotros. Fijaros, nada más entrar el altar. Yo de pequeño había un libro, no sé, por aquí en los colegios, pero muchas veces te enseñaban a escribir con puntos. Y tenías
Y muchas veces había figuras y hacías el 1, el 2, el 3 y se formaba un dibujo aquí así. ¿Os acordáis? Tenéis que hacerlo ahora. Ahora tenéis que hacer eso. Y acompañarme. Porque entramos, dejamos atrás el desierto, entramos y hay el altar. Y seguimos más adelante y encontramos otro, el lavacro. Dice la Biblia que los sacerdotes tenían que lavarse los pies y las manos todos los días antes de ministrar. Porque si no había limpieza no podían administrar. El altar, un objeto. Quiero por favor que dibujen ustedes como los puntos aquellos, ¿se acuerdan? Quiero que lo hagan con estos objetos. El altar, un poco más adelante, el lavacro. Pero está ahora la casa de Jehová. Vamos a meternos en ella. Nos metemos dentro y aquí, a la mano izquierda, la Biblia dice que está el candelero. Una luz que no se apaga, nunca se apagó. Porque dentro de la casa no te puedes apagar. Pero a la derecha había una mesa con los panes de la proposición. Y un poquito más adelante había un pequeño altar, que era el altar del incienso y simbolizaba que llevaban las oraciones de los santos. Y hay otra puerta, crucémosla. Hay un único objeto, es el arca de la alianza. Si ustedes, a lo mejor desde aquí no, pero ¿qué tal si se elevan un poco? Porque lo que Dios quería es que el mundo se elevase y desde las alturas mirase a la tierra. Quiero por favor que levanten su mirada y que desde lo alto miren al tabernáculo y por favor hagan un dibujo con los objetos. Porque aquí había uno y un poquito más adelante había otro. Y cuando entrabas a la izquierda había otro, y a la derecha había otro, y un poquito más adelante había otro, y un poquito más adelante había otro. Cuando miras el tabernáculo desde arriba y haces un símbolo con los objetos que había, ya en el tabernáculo Dios dibujó la cruz. Ya la cruz no es un invento de los romanos, la cruz no es un invento de los chinos, la cruz no es un invento de los asirios. La cruz ya estaba en la mente de Dios y la dejó plasmada en el tabernáculo. El tabernáculo era su casa, el tabernáculo era su templo. Allí se sentían seguros, allí adoraban. Oigan, sin cruz no hay casa, sin cruz no hay adoración, sin cruz no hay vida cristiana. La cruz siempre estuvo en la mente de Dios. Por eso es que cuando la puso en el tabernáculo, dijo que 3 familias estén aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. Y los objetos estaban a la misma distancia que todas. No había una familia que no pudiera acercarse, o otra más alejada. Todas tenían el mismo acceso a la cruz. Porque no hay familias que no merezcan la cruz. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque la cruz está a la altura de todas las familias. Dios mantiene la iglesia de Ávila abierto para el más pecador de Ávila. Porque aquí deberían venir, encontrarse con Él y cambiar. ¿Están bien? Cuando nosotros entramos en el atrio, claro, vemos como una tienda. Vamos a verla por fuera. Dios hace cosas muy curiosas. Estamos hablando que Dios está escondiendo a Jesús en el tabernáculo. La Biblia dice que dijo: levantar la tienda es como esto. Muy parecido a esto. Pero claro, no había yeso, ni pladur, ni nada. Entonces habían puesto columnas y habían hecho telas. Fíjate lo que se le ocurre a Dios hacer. Para hacer muros y un techo, dice, poner una cortina. La primera cortina que había, imaginaros que aquí no hay nada, y lo que es las paredes y el techo, de tela. Pues había una
hacía toda esa pared, todo el techo y toda la pared. Esa, Dios había dicho, hacerla blanca, azul, de púrpura y de carmesí. 4 colores. Y entre ellos tenéis que hacer una obra, dice la Biblia, primorosa, y hacer querubines, dibujarlos. Y entonces cuando entrabas en el tabernáculo, en el techo y en las paredes, veías blanco, azul, púrpura, carmesí y una obra primorosa, preciosa. Porque hasta en las cortinas ya Dios estaba escondiendo a Jesús. Porque en los colores nos hablaba de él. Estaba diciendo, número 1, blanco. Estaba diciendo, llegará uno que es puro, que es santo, que es diferente. Pero ¿cuál era el segundo? Azul. Estaba diciendo, pero este que es puro, que es santo y es diferente, no es de la tierra, es celestial. Pero hay un tercer color que es el púrpura, es el color de los reyes. Dice, llegará alguien que es puro, que es santo, es diferente, es del cielo, pero no os confundáis, es rey. Y dice la Biblia, haced una obra primorosa. ¿Saben qué es una obra primorosa? Era una obra muy exquisita, muy difícil de hacer. Estaba diciendo, llegará alguien que es puro, que es santo, diferente, que viene del cielo, que no es normal, que es un rey. Y cuando introdujo en el mundo, no va a venir de cualquier manera. Tuvo que entretejer, hizo una obra primorosa, el gran misterio de la piedad. La Biblia dice que el verbo fue hecho carne. Eso no hay quien lo entienda. Todavía eso no comprendo. Como el Dios de los cielos, el que ha hecho el universo, oigan, se mete dentro de una mujer y espera 9 meses. ¿Te imaginas al que ha hecho todas las cosas esperando el tiempo para poder hablar? ¿Te imaginas a Jesús dando sus primeros pasos? Yo es que tengo una imaginación un poco rara, pero yo me imagino a Jesús dando sus primeros pasos. ¿Te imaginas la tierra conteniendo al Dios eterno dando sus primeros pasos? Es tan indefenso que necesita el cuidado de su madre, su cuidado, su alimento. Es el gran misterio, es la obra primorosa. Estaba diciendo, vendrá de una manera que vosotros no entendéis. El verbo fue hecho carne. Y dicho que esto siempre tengo que decirlo, por esa razón, que es una obra primorosa, que es un misterio, Jesucristo es Dios. ¡Qué bien! ¡Amén! Yo puedo debatir cualquier doctrina. No entro en debates con quien cree que Jesús no es Dios. Porque yo le dije a un testigo de Jehová, si Jesús no es Dios, Jesús miente. Y entonces no es digno de morir por mis pecados. Porque él se dijo ser alguien que no era. Él dijo, por esta causa querían matarle, porque se decía ser el Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Decir Hijo de Dios en el siglo I era lo mismo que decir soy Dios. Por eso cuando Caifás escuchó yo soy el Hijo de Dios, dice, se rasgó las vestiduras y le dijo, eres un blasfemo. Porque si no lo eres, ¿por qué dices serlo? Él es diferente, no es como los demás que veis. Una cortina, ya, pero escuchen, encima de esa cortina había otra cortina más. Encima de esa otra, dice Dios, sí, encima de esa otra más. ¿Cuál? Dice la Biblia, hacedla de piel de cabras. Piel de cabras. No puede ser otro animal. Dice, no, tiene que ser piel de cabras. ¿Y de qué nos habla la piel de cabras? Para no entrar en muchos detalles, había, una vez al año se celebraba el Yom Kippur, se cogía una cabra y la que echaban a sueltes la tiraban al desierto. Y representaba que Dios había alejado las rebeliones de Israel y los podía perdonar. Estaba diciendo, llegará alguien que es puro, que es santo, que es diferente,
que viene del cielo, que es de la realeza, que vendrá de una obra primorosa y vendrá a alejar de nosotros nuestras rebeliones. Te tengo noticias, Jesús vino a alejar de ti tus rebeliones. Los hombres las acercan. Eres esto, eres lo otro, eres para aquí, eres para allá, mira lo que has hecho. Él ha venido para alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hay un texto en la palabra de Dios que muestra que la Biblia, en la palabra del Señor, dice: cual está tan lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de mí mis rebeliones. ¿Pero y qué tiene esto de especial? Si hubiera dicho, cual está tan lejos el norte del sur, ¿sabes por qué no dice eso la Biblia? Porque al norte puedes ir y al sur también puedes ir. Pero cuando dice el oriente y el occidente, nunca empiezas y nunca terminas. Es un círculo vicioso. Dios ha dicho que ha alejado allí tus pecados, los han reducido a la no existencia, para que nadie los pueda encontrar y jamás nadie los pueda sacar a la luz. Te tengo noticia: los pecados que has sido perdonados, Satanás no los puede encontrar, ni tampoco los va a sacar a la luz. Más vale que estés a cuentas con Dios. Cuando Dios perdona pecados, mira, sí, lo voy a decir. Miren lo que es la naturaleza de Dios. Gloria a Dios. A que Dios todo lo sabe. A que es omnisciente. Bien. A que Dios todo lo ve. ¿Y para qué llenó en la tierra de tinieblas cuando muere su hijo? ¿Y para qué llena la tierra de tinieblas en Egipto cuando mueren los primogénitos? ¿Y por qué cubrió en Génesis el abismo de tinieblas? Porque cuando Dios no quiere ver algo, Él hace algo para no ver más allá. Cojan con pinzas que voy a lanzar datos doctrinales. No respondan que es una pregunta trampa. Si yo dijera, Dios todo lo puede, tendrían que decir que sí. Y si yo volviera a preguntar, Dios todo lo puede, yo tendría que decir, no. Dios no todo lo puede. Pero si Dios es todopoderoso, genio, ya, pero no todo lo puede hacer. Pues dime algo que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar. ¿Qué más no puede hacer? Que yo sí puedo mentir. Él no puede mentir. Yo puedo ser injusto. Él no puede ser injusto. Entonces, ¿por qué Dios hay cosas que no puede hacer? Porque el que todo lo puede, si ha dicho a sí mismo, hay cosas que no puedes hacer. Y para no chocar sus atributos y no poner en conflicto su naturaleza, Él mismo se ha autolimitado a sí mismo. Por eso Él se habla muchas veces a sí mismo y dice: he jurado por mí mismo. Porque no teniendo con quien jurar, ha jurado por sí mismo. Porque Él se habla a sí mismo, se autolimita a sí mismo. Y te voy a dar un dato doctrinal. Hay una cosa que Dios hace, el que todo lo sabe. La Biblia dice que cuando perdona pecados, dice: he cogido tus pecados, los he reducido a manera de ceniza, los llevo a la profundidad de los mares. Y dice la Biblia: y nunca más me acordaré de ellos. Y ahora yo voy a poner este ejemplo. El Michael el lunes peca y se siente mal. Tan pronto peca, va a los pies de Dios: Señor, perdóname. Antes de meterse en la habitación y antes de arrodillarse, ya estaba ahí esperándole papá para decir tranquilo y abrazarle. Ha habido una paz de Dios, pero lo que le ha hecho le ha dañado mentalmente. Se ha levantado el martes y antes de ir al culto ha dicho: ay, Señor, ha ido a su cuarto, perdóname lo que hice el lunes. Y el Señor, dejarme, es mente de predicador. Es que lo tengo que hacer así para poder explicarlo. Y el Señor hace así, hace mi Michael. Y llega el miércoles, ha hecho un pecado tan grande que ha ido el miércoles y le ha dicho: Señor, perdóname, yo si no puedo ni predicar, ni cantar, ni nada. Y me imagino a Dios diciendo a uno de sus ángeles: ¿qué hizo el lunes mi Michael? Yo le dije: Señor, si tú no lo sabes, no sé, que me está diciendo que le perdone algo que ha hecho el lunes, pero es que no recuerdo. Porque cuando Dios perdona, se olvida que te ha perdonado. Por eso cuando pecas hoy te arrepientes, si viene el resto, Dios te puede salvar. Porque Dios, que todo lo sabe, se ha dicho a sí mismo: cuando perdones un pecado,
Vas a olvidar que los has perdonado. Por eso te ves santo, te ves justo, te ves perfecto, te ves en los lugares celestiales. Porque cuando Dios te perdona, se olvida que te ha perdonado. Aquí es cuando entra la mente del conflicto. Hay un texto que nace de David. Por eso es bonita la hermenéutica. Porque hay textos en la Biblia que Dios no tiene nada que ver. Pablo dice, esto no lo manda el Señor, lo digo yo. Eso no tiene nada que ver con el Señor, porque dice Pablo, lo digo yo. Dice, esto es por consentión, es un consejo que yo les doy. Solteros, no os caséis. Bueno, pero eso es un consejo tuyo, Pablo. Luego más adelante dice, esto no lo mando yo, esto lo manda el Señor. Pues David a veces escribía cosas de él. Le decía, no traigas a mi memoria los pecados de mi juventud. Pero Dios no te trae los pecados de la juventud perdonados. Pero ¿sabe lo que pasaba, tío? Que David no se perdonaba a sí mismo. Te voy a lanzar una medicina espiritual. ¿Quieres perdonarte ya a ti mismo? Si Dios te ha perdonado, perdónate a ti mismo. Hay gente que no se perdonan a sí mismo y vienen todos los días al culto arrastrando pecados que Dios ya les ha perdonado. Perdónate a ti mismo. Él ha venido para alejar las rebeliones. ¿Cómo? La tercera cortina era de color rojo. ¿Sabes por qué? Dice, coger la piel de los carneros y teñirla en sangre. Él ha alejado de nosotros nuestras rebeliones. Ya diría, vendrá a alejar de nosotros nuestras rebeliones, pero vendrá a hacerlo a precio de sangre. Las cortinas. Pero hay una cuarta cortina y con esto voy a terminar, que aquí yo quería llegar. La primera cortina era muy bonita, de colores, con querubines, pero no se veía desde afuera. ¿Por qué? Porque encima de esa había una de piel de cabras y encima de esa había una de piel de carnero, pero encima de esa, una cuarta, había una de piel de tejón. Esto es un tejón. Esto, tío, es un tejón. Un animal feo. Muy feo. Es un animal raro. Dijo Dios, la cuarta, la que todo el mundo va a ver, que sea de piel de tejón, pero si es fea, es rústica, es fea, no tiene belleza. Es que cuando él vino aquí se ocultó tanto. Hay una canción de Adrián Romero que dice, no es como yo. Aunque se haya hecho hombre, no es como yo. Escondió tanto su belleza. Se hizo tan igual a nosotros que cuando vinieron a prenderle no le distinguieron entre los apóstoles. Tuvo que decir, ¿quién es Jesús? Porque cuando le mirabas no veías belleza. Por eso tiene que decir, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Lo que el mundo no sabía es que dentro de él, escondido, estaba la primera cortina. No puedes ver la belleza de Dios si no estás dentro de él. Por eso el mundo no ve la belleza de él. Por eso la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura. Es una locura, no ven belleza de él. Porque lo que él quería mostrar, dice, que de mí van a ver la piel de tejón, no van a ver belleza. Oigan, el otro día, hace poco descubrí este detalle que vi cuando viene y dice, ¿quién es Jesús? ¿Os acordáis? Y él dice, yo soy. Dice la Biblia, retrocedieron y cayeron. Sí, perdónenme si hay hábitos, pero en las películas vienen unos cuantos y ni se caen ni nada. En los evangelios dice, vino una turba. Acompañado al Sanedrín vino una turba, que era una multitud. Y cuando dijo, yo soy, dice la Biblia, todos retrocedieron y cayeron. ¿Te imaginas a una multitud haciendo para atrás? Solamente porque él dijo, yo soy. ¿Por qué Dios escoge el tejón? El tejón nos va a hablar de la naturaleza del
cuchillo no le puedes atravesar, es duro. Porque si hubo alguien duro, fue él. A quien las puñaladas de las palabrerías no le hacían daño. Él era duro, impenetrable. Era sólido y era firme. Le habían... ¿Quién es tu maestro? Muy bien, come entre pecadores, se sienta, se mete en la casa de publicanos. Fíjate, los fariseos le criticaban cuando entraban en la casa o cuando cogía a Mateo, que era publicano, y cuando entraba a la casa de Zaqueo, pero cuando entró a la casa de Simón el leproso, los fariseos no lo criticaron. Cenaron con él. Ah, como es uno de los vuestros, no le decís nada. ¿Ha visto cómo eran, Pero a él no le podían hacer daño. ¿Saben por qué el tejón? Si ustedes ven un documental, yo que vi un documental, dicen que es el animal que se comporta de una manera rara, extraña. Y es verdad, ves el documental, empieza a andar y empieza a saltar, a dar vueltas, y tú como que está perdido. Es un animal raro, es un animal que hace cosas extrañas, que lo ve la gente y dice, uy, estas cosas. Por eso cuando le veían a Jesús, no se lo podían creer, hacía cosas raras, se sentaba con pecadores, con publicanos, se metía dentro de su casa. Era un animal que era alguien que no se comportaba como los demás se comportaban. Pero es que el tejón es un animal audaz, inteligente, que sabe cómo salir de los peligros, porque si hubo alguien que fue capaz de salir de las trampas que le hicieron, oyes Jesús, a ver, dinos con qué autoridad haces estas cosas, a ver, venga. Y entonces él, que era, pues como era, le dice, vale, yo voy a responder si me respondéis a una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Vale, pues vamos a hablar. Oye, ¿de qué? Dice, decirle que es de la tierra. Y cuando va, dice, no se lo digas, porque si dice de la tierra, nos van a matar, todos han sido bautizados. Pues dile que es del cielo. No, porque si decimos que es del cielo, nos va a decir que por qué no nos bautizamos. No lo sabemos. Dice, pues yo tampoco os digo con qué autoridad vuestras cosas. Sabes que vive en el desierto, ¿sabes? Es el animal que más mata serpientes y escorpiones. Porque si hubo alguien a quien las serpientes y los escorpiones tuvieron miedo, fue a Jesús. Él llegaba a una iglesia, había estado ahí un endemoniado toda la vida, haciendo culto, tocando las palmas, echando la ofrenda. Llega él, se sube al púlpito, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y dice la Biblia que una mujer cayó endemoniada. Le decían, Jesús, hijo del Dios Santísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos? Si hubo alguien que tenía miedo a los demonios, le tenían tanto miedo, que fijaros, miren el dato. Dice Jesús, pasemos al otro lado. Y el otro lado era la tierra de Gadara. ¿Qué había en Gadara? El demonio tenía una legión, ¿no? ¿Y cuánto es una legión? 2.000, 6.000 demonios. Una legión. Habitando en un cuerpo. Dice la Biblia que todo Decápolis, la palabra Decápolis es unión de 10 ciudades. Era notorio en las 10 ciudades griegas el poseimiento que tenía este hombre. Y dice Jesús, pasemos al otro lado. Y la voz de Jesús viaja. Y los demonios escuchan, pasemos al otro lado. Se incomodaron tanto que dijeron, tenemos que hacer lo que sea para que no pase. Y dice la Biblia, y levantó una gran tempestad. Pensaron los discípulos que la barca se anegaba, dice Jesús dormía. Y le despiertan, Jesús, atiéndenos que perecemos, dice, y se levantó y reprendió al viento y la mar. ¿Cómo al viento y la mar? Si el viento y la mar es un fenómeno de la naturaleza, pero Jesús no estaba dando una orden al viento y a la mar. Jesús estaba dando una orden al demonio que había levantado la tormenta. Claro, muy bien. Y reprendió. Jesús, ¿por qué te echas a dormir?
Muy sencillo, Jesús había dicho, pasemos al otro lado. No había dicho, vamos a intentar pasar. Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Sabía Jesús que aunque se anegara la barca, Jesús convertía la barca en un submarino, pero de pasar pasaban? Porque Jesús no había dicho, intentemos. Si Dios te dice que llegarás, llegarás. Sean las tormentas que el diablo quiere levantar, si Dios te ha dicho que llegarás, vas a llegar. Porque si Dios tiene que convertir la barca en un submarino, lo va a hacer. Ya lo hizo una vez, se lo hizo con Jonás. La Biblia dice que Dios tira, le tienen que tirar. Y cuando Jonás cae en el mar, piensa que se va a morir. Que no, que antes de que le echen al mar, dice la Biblia, Jehová había preparado un gran pez. Únicamente para esa misión, dice, se lo tragó. Y 3.000 kilómetros le escupió, ¿dónde? Dice, en Nínive. Dios convirtió un pez en un submarino. Si Dios ha dicho que llegarías, llegarás. Te tengo una noticia, el que te envía responderá por ti. Si Dios te ha llamado, responderá por ti. Alguien me dijo a mí, Eugenio, el que te llama califica tu llamado. Si Dios te envía, ves a donde Dios te envíe. Y de vez en cuando deberías creerte que eres un utensilio en las manos de Dios. ¿Saben ustedes que cuando Dios quiere abrazar a alguien de aquí, no baja en persona y lo abraza? Que cuando Dios quiere abrazar a alguien, usa los brazos de la iglesia. Y cuando Dios quiere hablar a alguien, usa la boca de la iglesia. Porque mientras estemos aquí, Dios nos usará a nosotros. Déjate usar de vez en cuando te venga ese pensamiento, dale un abrazo a la hermana. Estás cantando. Y de pronto te viene, dale un abrazo. Pero ¿dónde te nace ese pensamiento? Es Dios diciendo, quiero abrazarla, necesito tus brazos. Cuando Dios te envíe, ves al lugar en el que sea, pero ves con autoridad. Amén, amén. Voy a intentar contarlo sin detalles. Las 12:30 de la noche. Y estoy en mi sillón y me llama un joven. Sí, por favor, ¿puedes venir? ¿Quién eres? ¿Puedes venir, por favor? Mi mamá. ¿Qué le pasa a tu mamá? Que nos ha echado y ha dicho, le he dicho que iba a traer un predicador y ha dicho, dile al predicador que entre, que Jesús ya no mora en ella, que se va a enfrentar a otro. Digo, pero que son las 12 de la noche, por favor. Digo, vale. Cuando yo paso, hermano, qué triste. No den lugar al diablo, por favor. Escuchen, cada vez que tengo una experiencia con alguien manifestado, me dura la tristeza días. Porque no hay cosa más triste que ver a alguien poseído. Destrozan la vida de la gente. Cuando yo paso a esa casa, enciende la luz y dice, no, las ha arrancado. Pues quedaos aquí. Un pasillo. ¿Y dónde está? Al final del pasillo, a mano izquierda. Vale. Que me pasé. Y desde afuera miro. Y la hablo y no me responde. Y ya me calento. Porque cuando veo a alguien que es atormentada por el día, yo no lo soporto. Le dije, levántate, comedor. Dije, mira, te voy a decir una cosa. Ya de entrada te digo que hasta que tú no salgas yo no me voy. Y ya te digo yo que vas a salir. Y escúchame, yo no he venido aquí a pedirte nada, ni a negociar contigo, ni a que formes un escándalo. Te vas a la misma. Porque yo te lo digo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que tienes autoridad para hollar serpientes y escorpiones? ¿Sabes que los demonios se han fijado en las casas de Ávila y la quieren destruir? ¿Y se han fijado en la iglesia de Ávila y la quieren destruir? Es que a veces vivimos como si Satanás no existiera, que Satanás existe, que no duermen, no comen. Hasta Luc Bella sabe que como Dios nadie puede ser. Él no quería ser Dios. Dijo, subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¿Sabe Luc Bella que lo máximo que puede llegar una criatura es parecerse al Creador? Y para parecerse lo más que se puede parecer es convertirse
convertirse en semejante. Y apuesta todo por ser semejante. Lo que no sabía Lumpeya es que había un misterio. La semejanza no se gana, no se compra, no se adquiere, no se transfiere. La semejanza se recibe de gratis. No se lo puede creer el diablo cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra. Dice el diablo: ¿quiénes son estos? Que yo haya apostado todo por ser como ellos y no lo he logrado. ¿Y quién son estas criaturas que Dios se lo ha dado de gratis? Te voy a dar una noticia. Ahora sí, dile al que tienes a tu lado. Quiero que se lo digas, pero creyendo. Dile: eres el sueño que el diablo siempre ha querido ser. Eres el sueño que el diablo siempre ha querido ser. Por eso cuando el diablo diga: no vales, no sirves, no vales para nada, dile: ya, ¿y por qué querías parecerte a mí? Tú querías ganar la semejanza y no la tienes. Yo soy la única criatura del universo que soy semejante al mismo. Por eso el diablo te tiene miedo, por eso el diablo quiere hacerte entender que no vales, que no sirves, porque sabe el diablo que como te creas lo que Dios te ha dado, él tiene un serio problema. Donde llegan los demonios se destierran. Cuando la iglesia habla, los demonios obedecen, porque saben que en la semejanza hay un poder escondido. ¿Y sabes qué poder hay escondido? Únicamente Dios a criaturas semejantes a él los perdona. ¿Sabes por qué Dios no perdona a los ángeles? Por un pecado. Uno. Lumpeya cometió un pecado. Los ángeles decidieron seguir a Satanás. Condenados. Por un pecado. ¿Sabes por qué? Porque ellos no viven por fe. Hebreos dice que la fe tiene que ver con algo que no ves y que esperas. La condición de lo que no se ve, o la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve. Ellos no esperan nada porque lo tienen todo y sirven a alguien a quien ven con sus ojos. Por lo tanto, la Biblia dice: por fe andamos, no por vista. La Biblia dice: por gracia sois salvos, y tiene que decir por medio de la fe. Es decir, imaginaros que yo, si toco la Biblia, soy perdonado. Y si Dios me perdona, soy salvo. Pero aquí hay una puerta que no tiene acceso. Entonces, para entrar necesito una llave. La llave se llama fe. Si no hay fe, no hay gracia. Si no hay gracia, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. Por eso los ángeles no son perdonados, porque al no vivir por fe no conocen actos de gracia, por lo tanto Dios no les puede perdonar. Por eso a ellos, aunque han sido creados con libertad, se les ha permitido tomar decisiones eternas. Ellos han tomado una decisión de rebelarse y ya no pueden volver atrás. Son decisiones eternas. La semejanza se les ha permitido tomar decisiones temporales y vivir con fe. Por eso Dios te puede perdonar y Dios te puede salvar. Los ángeles no saben lo que es, cómo Dios te perdona. La Biblia dice que Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, pero sí a la descendencia de Abraham. El diablo dice: ¿qué sentirán esta gente cuando ellos se arrepienten y Dios les perdona? Ellos no lo saben, por eso los ángeles no conocen el lado de Cordero de Él. Eres tan privilegiado que tratas con Dios como los ángeles.